Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial y su televisión regional en Popular Televisión. A pesar que estamos en el mes de agosto, mes vacacional, porque no, desde luego, de veraneo, con esta climatología poco tenemos, nosotros estamos aquí al pie del cañón porque no están ni mucho menos las cosas para olvidarse de lanzar los mensajes que creemos en conciencia que son necesarios. Hoy tenemos en nuestro programa al presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, don Aurelio Sastre, con tertulia habitual. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y buenas tardes. Y al presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, y miembro, también lo es don Aurelio, de su respectiva Junta Nacional, don Víctor J. Carpintero. Un saludo. Un saludo, buenas noches. Precisamente vamos a empezar hablando de... Se está lanzando a la opinión pública y se está haciendo creer que los fondos que van a llegar de Europa, si es que llegan en su totalidad, van a solucionar algo. Hombre, algo solucionarán. Pero estos fondos ya les anticipo que son un fiasco. Un fiasco porque no tienen nada que ver con la realidad económica de España, donde van a incidir. Van a la innovación, al I+D, al medio ambiente, yo no sé ya qué medio ambiente, y desde luego dado los trámites a grandes empresas. Tal es así que el Colegio Oficial Nacional de Gestores Administrativos ha hecho una encuesta, nos va a hablar de ello ahora don Víctor, y en la que el 81% no sabe el destino de estos fondos Next Generation, y solo el 14% dice que igual se animan y pueden pedir alguna de estas ayudas. Apañados estamos, esto va a ser la oportunidad. Recientemente ese juzgado de Barcelona que ha abierto un expediente al señor informativo de momento de investigación, la Fiscalía o la Guardia Civil, el señor Iván Redondo, en conversaciones grabadas con gente muy cercana al nacionalismo catalán, como se podía producir, el reparto, etcétera. Bueno, todo esto no ha salido mucho en los medios, pero está ahí. Es decir, esto se va a repartir, esta es mi opinión, conociendo los antecedentes que tenemos, entre 4. Y una España cuajada de pymes, las que resisten, de empresas pequeñas y medianas, desde luego va a ser un drama para ellos. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestros contertulios y empezamos con la encuesta. Don Víctor J. Carpintero. Sí, efectivamente, Gervasio, los gestores administrativos mensualmente realizamos una encuesta a los 6.000 despachos que tenemos colegiados repartidos por toda España y damos a conocer el barómetro de los gestores administrativos, que es pues una fuente de opinión de los temas de más candente actualidad. En el mes de julio realizamos la encuesta, la hemos publicado esta semana, principios de agosto, y pues los gestores administrativos afirman contundentemente que solo solicitarán los fondos Next Generation un 14% de las pymes. El 84% de los gestores administrativos consideramos que las pymes han perdido la confianza en que el gobierno les ofrezca ayudas necesarias para mitigar los efectos económicos de la pandemia. El 83% de los gestores administrativos opinan que los fondos Next Generation están pensados exclusivamente para grandes empresas. Nosotros, con una participación mayoritaria en la encuesta, disponemos de unos datos con un grado de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. Los resultados no dejan lugar a duda. En opinión de los gestores administrativos, estos fondos están pensados exclusivamente para las grandes empresas. Según el 44% de los gestores administrativos, sus clientes pymes no han oído hablar de los fondos Next Generation, frente al 51% que sus clientes afirman que sí que han oído hablar. Otra cosa es que conozcan los posibles destinos de los citados fondos, de tal forma que el 81% de los gestores administrativos encuestados afirman que sus clientes no conocen los posibles destinos de los fondos, frente a solo un 12% que consideran que sí lo saben. Además, en un 59%, los gestores administrativos consideran que los fondos Next Generation no van a ayudar a la recuperación de las pymes, en contra de la opinión de un 24% que considera que sí que la van a ayudar.
los clientes de los gestores administrativos sobre si van o no a utilizar los fondos Next Generation. Estos afirman que solo el 14% de las pymes tiene intención de acceder a los mismos. El 56% creen que no se pedirán fondos por parte de las pymes por la generación de la burocracia que les supone. Otras razones para no hacerlo son la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, no entender cómo deben pedirlos y porque consideran que no están dirigidos a ellas y no quieren perder el tiempo. Todo esto que ha dicho don Víctor es realmente muy importante, pero todo esto parte de un error de fondo, de base. Cómo los burócratas de Bruselas, acompañados de los grandes fondos y grandes compañías, muy pocas, han enfocado toda la recuperación económica a grandes empresas para canibalizar precisamente a las pequeñas, hacerlas desaparecer. Bueno, en ese proceso estamos, hablaremos luego del tema de los fondos en España, que hoy precisamente recoge un diario. Los fondos entran casi a derribo en España ante lo que queda, parte de este proceso que estamos viviendo de pandemia, no la existencia de la pandemia, que por supuesto aceptamos, como no puede ser otra manera, sino cómo se está utilizando la pandemia, está relacionada con esto. Don Aurelio, ¿qué le parece este tema? Porque las encuestas que da el Colegio de Gestores son muy a ras de tierra, muy verdaderas. Responden totalmente a la realidad, es decir, cualquiera que conozcamos un poco la realidad de lo que sucede, la realidad social y la realidad económica y la realidad empresarial y de qué está compuesto y cómo está compuesto el tejido empresarial español, sabemos perfectamente que todo esto que ahora se está haciendo en relación con los fondos no responde a esa realidad. Yo creo que hay una enorme diferencia que no solo se produce en esto, se produce ya en casi todo lo que se está dando en esta sociedad, una gran diferencia entre las necesidades reales de la gente y la ficción, una verdadera ficción, ensoñación de los gobiernos que cada día se están distanciando mucho más de la realidad. Con esto de los fondos, bueno, mire usted, a nivel local lo hemos visto, había aquí 55 millones de euros para repartir, ponen unas condiciones draconianas para poder acceder a ellos, limitan mucho los CNAES, que son, en realidad no es más que un código de acceso a la seguridad social, pero que no determina la actividad de la empresa en ningún caso, sino que es una fórmula puramente burocrática para un alta en una seguridad social, pero con eso ya condicionaban la posibilidad de acceso a esos fondos. Empresas, sí. Y si me permiten un apunte muy importante en este aspecto, don Aurelio, un requisito sine qua non para tener acceso a pedir estas ayudas es no tener deudas contraídas con Seguridad Social ni con Hacienda. Señores, si las personas más vulnerables, perdón, las personas jurídicas, las empresas, las pymes, los autónomos, nos entendemos, más vulnerables son los que tienen deudas porque han tenido cerrados sus establecimientos. ¿Y a quién van a dejar de pagar? ¿A sus empleados? No. ¿Van a dejar de comer? No. Pues lógicamente se ven abocados a tener que tener deudas contraídas con Seguridad Social y con Hacienda. Y estos no son susceptibles de solicitar ayudas. Claro, es que, bueno, esto que dice, efectivamente, la situación económica que se ha planteado aquí ha generado una situación, yo diría, dramática en cuanto a deudas, a empleados, a proveedores y demás. Hombre, a la Administración se le podía haber pedido un poco de generosidad en esa dirección. No ya a los políticos que, dada esta situación, hubieran dicho vamos a ser solidarios con la sociedad y vamos a dejar una parte de nuestro salario como fondo para... No, lo de ellos es intocable. Bueno, lo que quería decir es que en Cantabria se ha planteado esa realidad de tal manera, había 55 millones de euros. Creían que iba a pedirlo, que las empresas estaban peleando, las pequeñas empresas y autónomos. Se refiere a Cantabria, ¿verdad? A Cantabria, sí. Eso es, por ir a esos fondos y se encuentran con que la mitad de esos fondos han quedado y que nadie los ha pedido, y de las 12.000 empresas solo han optado y lo han solicitado 1.200. Luego veríamos a cuántas se lo concede. Por tanto, la distancia entre la realidad y la ensoñación o ficción, que era por donde empezaba entre los gobiernos, es abismal. Bien, esto lo estamos diciendo. Tenemos que recalcar una cuestión, que es que en este programa, mientras podamos, vamos a ser claros, castellanos, sin miedo alguno a decir la verdad, porque la situación general, ya no solo cualquier sector que se toca, es
dramática, pero dramática porque afecta al proceso del desarrollo del ser humano. ¿Cuál es el estado de ánimo de los pequeños y de los medianos empresarios, que son los que mantienen las clases medias, los que dan estabilidad a un país, los que realmente han sacado a las naciones, y en el caso de España más, de la situación? ¿Cuál es el estado, usted que tiene un magnífico despacho y que trata con ello? La situación es deprimente. De los autónomos, las pymes en Cantabria, están muchos abocados al cierre. ¿Por qué? Porque es que no ven ningún tipo de empatía, de solidaridad con la administración, con nuestros gobernantes. Están empezando ahora, al cabo de 18 meses, a empezar a percibir unas tímidas ayudas directas que se han demandado desde el minuto 1 de empezar la pandemia. Obligados al cierre de su actividad, demandaban ayudas directas. Ahora, en el mes de julio, se están empezando a convocar estas ayudas. En Cantabria tenemos ejemplos muy claros de falta de empatía por parte de la administración. Bueno, ya eso ya es... La hostelería podía ser el paradigma. Lo tocaremos luego. El ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una situación que bueno, nosotros vemos una especie de clientelismo por parte de esta política de subvenciones, de personas a las que no les interesa trabajar. Lo decimos así, no les interesa trabajar porque pierden el salario mínimo vital, pierden la ayuda de aquí, pierden la ayuda de allá, y es que ganan lo mismo trabajando que sin trabajar. Entonces, bueno, pues esta situación yo creo que habría que revertirla de alguna manera, darle ayudas a quien verdaderamente lo necesite, eso está fuera de toda duda, pero hacer seguimiento de a quién se le está dando estas ayudas, y estas personas que rechazan una oferta laboral automáticamente tenía que perder estas ayudas. ¿Cómo han acabado en la historia todas estas crisis? Otro día leyendo un libro, no sé si lo comenté en el anterior programa, sobre la fe, sobre el cristianismo en Europa. Vimos cómo allá sobre el siglo XIV hubo la famosa gripe negra, que murieron, etcétera, 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 y que coincidió también con una especie de corrupción del poder. Todos aquellos dirigentes fueron... En el siguiente siglo, claro, las cuestiones en aquellos momentos eran más lentas, digamos, laminados. Había un filósofo al inicio de esta pandemia que dijo que no va a quedar ninguno político de estos actuales. Yo estoy convencido. Igual esta es la gran regeneración que está esperando el mundo. No digo España, el mundo. Don Aurelio, este ataque, y vamos a entrar en el asunto de los fondos. Tenemos el fondo australiano IFM, ha recibido esta semana el permiso, con domicilio fiscal en las Islas Caimán, el permiso del gobierno de España para adquirir el 22,6% de esta empresa importante como es Naturgy. Tenemos el fondo que quiere entrar en la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, estamos en derribo. España está perdiendo la independencia económica, pero es curioso que este gobierno social comunista, que se llena la boca de justicia social, sea el que apruebe este fondo. Y aquí hay que pensar cosas tremendas, Estamos ante una caja de bombas ocultadas por los medios de comunicación, que están actuando, iba a decir ya de una manera que roza en algunos casos lo criminal. De verdad, no decir cosas graves que están pasando, no informar a la gente de cosas gravísimas que están pasando en este país, es casi un delito, debiera de ser. No lo es, pero debiera de serlo. ¿Es luego un delito moral? Sí. Don Aurelio. Bueno, yo creo que ya lo hemos venido comentando aquí. Tuvimos un tiempo en que prácticamente los dueños de la economía, quienes lo manejaban, bueno, pues con unas cifras que tampoco eran alarmantes, porque en ello participaba la sociedad de una manera rotunda, que eran los bancos, ¿no? Y además la participación, pues bueno, tampoco era excesivamente elevada. Participación en los bancos y los bancos en las empresas, ¿no? Bueno, ahora los dueños de los bancos son los fondos. En este momento el BlackRock, y de las televisiones, en gran parte. El Vanguard y de las televisiones. Bueno, el 20% aquí tenemos una cuyo propietario es Berlusconi. Antena 3 también tiene participación de BlackRock, el grupo Antena 3, el banco, etcétera. Exactamente. Entonces, sabemos que en las empresas del IBEX estos se mueven por encima de un 20%. O sea, el que ahora entregue en Nature con un 20% en realidad
esto ya son propietarios de ese 20% de prácticamente la totalidad de las empresas españolas. ¿Qué está pasando en España? España es un país débil, se ha debilitado económicamente de una manera alarmante, en buena medida por la actuación de nuestros gobernantes, porque deberían haber buscado un equilibrio entre sanidad y economía y no han sabido ni saben hacerlo, porque estamos en las mismas, ¿no? La economía se sigue arruinando por acciones de nuestros políticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que España se ha convertido en un país muy débil, y con un país pasa como con un organismo: cuando se debilita, le invaden los parásitos. Y en este momento España es una víctima y muy apetecible para todos estos fondos, porque está todo a precio de saldo. Es decir, la entrada de ellos se pueden hacer los amos. Salir de una situación de estas es muy costoso, se entra de golpe. Añadiendo la deuda, que está en manos también de fondos y de tal, 125% del PIB, está 126. Totalmente. ¿Y qué sucede con las familias? Porque además se da esa paradoja, es que de esto no llega nada a las familias. O sea, el empobrecimiento de la gente en España está siendo alarmante. Las colas, digamos que la población pobre se está incrementando de una manera, ha desaparecido, como bien decía nuestro buen amigo Carpintero. En ese momento la pequeña empresa está desapareciendo, no tiene beneficios, se ve negra para poder pagar a fin de mes a sus empleados. Ellos lo están viviendo en primera línea, ¿no? Por tanto, y usted ve a los gobernantes en otra onda. Hoy está viendo cómo hay unos dirigentes en España que están exigiendo, para entrar y tomar un café, que un camarero pida el historial clínico. Luego hablaremos de ello, porque voy a dar unos avisos. Está tan fuera de lugar, y yo ya me conformaría con que ya no les pido que gobiernen bien, solo que respetaran la Constitución, y que cada vez que toman una medida no fueran a los límites de la Constitución, porque ellos dicen, bueno, si es inconstitucional, que lo recurran, cuando saben que todo eso ya no tiene ninguna solución, porque como se manifiesta el Tribunal Constitucional al cabo de un año de haber dado resultados la medida, ¿no? Muchas gracias, don Aurelio, pero adelante lo que vamos a hablar a continuación cuando acabe el turno. Quería terminarlo porque, mire, cuando un argumento no se termina, parece que uno ha dicho una tontería. Ya, ¿no? pero que vamos a entrar en lo mismo. Acabe usted con este asunto, don Víctor, es por el orden, es por el orden. Sí, aunque estamos de acuerdo, ¿eh? Don Víctor. Simplemente apuntar lo que anticipaba don Gervasio al principio de su intervención, la distribución de los fondos. ¿En qué 4 grandes sectores se van a distribuir estos fondos Next Generation? Transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Palabras de momento que no saben lo que es, porque es un cajón desastre, ¿eh? Analicen ustedes estas palabras. Es todo un cajón desastre. Es un cajón desastre. Es un escándalo, pero el problema es que el escándalo también es en Bruselas. Sí. El problema es que esto es un globalismo. Vamos a entrar, mire, vamos a ver. Vamos a entrar, querida Cristina, técnica de sonido de control, con esos datos de cuántos de los fallecimientos en Cantabria en lo que llevamos de año. Miren ustedes la línea marrón, que es, sí, marrón, no roja, más marrón. ¿Cómo está por debajo? Está por debajo que los últimos 4 años. No hay motivo para tomar ninguna medida. Ahora ya se han olvidado los fallecidos. Ahora ya son los PCRs. Bueno, estamos ante este escándalo de cortar libertades y derechos constitucionales. Yo les voy a decir lo siguiente, y esto es una cuestión mía. Nadie, ningún restaurante, está autorizado constitucionalmente para pedir ningún documento para poder entrar. Es algo inconstitucional, y como es inconstitucional no hay que cumplirlo. No habrá un jurídico que diga que en España eso se puede establecer, pero lo que es intolerable es que se presione o se chantajee o casi se insulta el sentido común y se desprecia a los ciudadanos como se hace desde las autoridades sanitarias de esta región. Eso es intolerable. Es decir, llevamos año y pico machacando a los hoteles, a los restaurantes, a todo. Se han cargado el verano, etcétera, etcétera. Y encima, cuando se oye esas ruedas de prensa, oiga, pero parece más de un país dictatorial. ¿Cómo que el chavismo? Pero mucho más. Se han perdido el juicio, han perdido el sentido común. Y sobre todo, y lo más importante es, y aquí lo hacemos, han perdido el respeto a las personas.
porque uno puede tener la idea que quiera, en lo que sea, pero siempre debe de respetar. Y un gobernante tiene que respetar al máximo y no tomar a los ciudadanos peor que ovejas. Bueno, peor que ovejas, los pastores tratan a las ovejas con mucho cariño. Antes aquí habríamos, ¿con qué cariño se trata a las pymes? ¿Con qué cariño se trata? Tienen que hacer ustedes esto y tienen que hacer esto. Pero que he visto yo gente llorar por lo que está pasando. Pero ¿qué dicen estos señores que viven de nuestros impuestos? ¿Y cómo es posible que la sociedad calle y calle y que algunos medios hagan el caldo a todo esto? ¿Cómo es posible? Nos estamos jugando la libertad de nuestras futuras generaciones, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de un país en paz. Y en esto meto a Europa, porque lo que está pasando es de una gravedad total. Acabo diciendo que el pasado jueves, creo que fue, no, el miércoles, no sé si fue el martes o el miércoles por la noche, escuché a Biden en directo en la televisión norteamericana. Al acabar, quedé preocupadísimo. Contestaba con monosílabos, era incapaz, pidiendo por favor que se vacunen porque allí está siendo un fracaso en los estados, hablando de medidas coactivas como los estados no las pueden imponer, pues los ponen algunos que son demócratas y no en todos, casi suplicando. Y cuando le empiezan a preguntar los periodistas, contestaba con dos palabras. Una persona incapacitada. Está incapacitado, la primera potencia del mundo, está incapacitado el presidente para gobernar. Y ni una línea en los medios españoles. Callo y don Aurelio le doy la palabra. Bueno, esto que acaba de hablado de varias decir, cosas. Dice, es inconstitucional las medidas, lo que están exigiendo en este momento. Y perdone, y es delito la discriminación. Artículo 512 del Código Penal. Claro, y es inconstitucional la medida, y también debería serlo el tomar medidas de presión que van contra los hábitos y las costumbres históricas y reales de una sociedad. Es inconstitucional lo que están pidiendo, pero ¿qué es lo que sucede? Y por eso decía yo antes que yo me conformaba con que respetaran las sentencias judiciales y la Constitución, y que no se saltaran o buscaran esos requisitos, y también la Constitución. Y cuando la Constitución no está muy clara, en vez de decir, como dicen hoy, para poner impuestos a Madrid, que busquen un resquicio legal para machacar a Madrid, lo que deberían respetar es el espíritu de las leyes también y el espíritu de la Constitución, porque la Constitución, su espíritu es siempre favorable a la ciudadanía. Y en este caso no se respeta en absoluto. Hoy, querer obligar a vacunarse, yo considero que se debe vacunar la gente, pero debe hacerlo voluntariamente, aquel que quiera hacerlo. Por supuesto. Porque también sabemos, y hoy no hay más que mirar los datos de farmacovigilancia para saber que la COVID tiene problemas gravísimos, además irreversibles, pero también la vacuna tiene algunos problemas que yo entiendo que la gente encuentre cierto justificado para tener cierto temor. Por tanto, creo que hoy no se puede obligar, hay que convencer a la gente, tienen que salir los médicos a hablar de ello, tienen que hablar de la situación que se vive en los hospitales y hablar mucho menos los políticos que han tomado ya montones de medidas, además contradictorias. Fracasando. Y es un fracaso absoluto. Y salir hoy en la prensa que van a sancionar a los hosteleros porque no exigen, vamos a ver, el hostelero no puede estar peleándose todo el día con la gente. Si solamente pidiendo que se subieran la mascarilla y que se la pusieran correctamente han tenido muchísimos problemas, ¿qué problemas van a tener si ahora cuando entra uno le piden el carnet de identidad o le piden el certificado o le piden su historial médico? No vivir en la realidad. Bueno, es que hay muchos, es que hay más de 10 cosas que lo impiden. Y no vivir habla en con la 30 realidad, abogados, los 30 le va a decir que es inconstitucional, que no tienen duda, pero en un segundo. Mire, delito de discriminación, y aviso al señor consejero y a otros. Delito de discriminación, artículo 512, Código Penal. Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaran a una persona a una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencia, situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio, industria o comercio, inhabilitación. Bueno, hasta 4 años. Ya
que está, esto es que se podría demandar a los políticos por esto, claro. Don Víctor. Sí, está totalmente claro. Las plantillas de los establecimientos de hostelería están muy ajustadas, muy aquilatadas a la situación económica actual que están viviendo, con unas dudas razonables en cuanto a si pueden abrir, no pueden abrir, los semáforos, una indefinición tremenda, una inseguridad jurídica total y absoluta, en la que no saben si están cumpliendo la ley, si no la están cumpliendo cada día. Se están enterando por el periódico de si pueden abrir, de si no pueden abrir, como para encima ahora tener a los pocos camareros que tienen a su servicio fiscalizando y ejerciendo de policías pidiendo el pasaporte COVID sanitario o la PCR de 24 horas anteriores para poder entrar a los locales. Yo creo que esto, si no dan marcha atrás, si no recapacitan y dan marcha atrás en esta postura, antes de que el Tribunal Superior de Justicia se la eche atrás... Bueno, si ya se lo dijo en la primera sentencia, sí, que hubo profesional, lo decía, claro, y no lo hacen caso, porque lo decía en un párrafo, que yo lo he leído. Pues acabará en una insumisión, que es no, a lo que creemos que va a llegar, que la gente ya está... Pero aquí hay un riesgo que yo les analizo y a los televidentes tenemos que acabar, pero rápidamente, es la división de la sociedad, que es gravísimo. Don Aurelio, esto es muy grave, ¿eh? Dividir a la sociedad. Esto, para ellos, seguir tomando decisiones. Ven la oportunidad de llevarnos hacia una dictadura de todo tipo. Una dictadura bajo fórmula democrática, sí, apariencia. Don Aurelio, es gravísimo esto. No, la división surge porque ha sido una sociedad tradicionalmente disciplinada que ha cumplido las normas y hoy empieza a surgir una parte que no está dispuesto a aceptar este tipo de cosas y entonces surge esa división entre unos y otros. Pero fíjese, se declaró inconstitucional el estado de alarma. ¿Ya de qué sirvió, no? Porque ya estaba vencido. Ya estaba todo hecho. Bueno, resulta que sale una ministra diciendo, bueno, si eso es inconstitucional, que viva la inconstitucionalidad. Cuando se proclama desde un gobierno esa acción. Luego hay otra cosa que para mí resulta muy preocupante ahora, y es cuando están diciendo que la tercera dosis de la vacuna. Vamos a ver. En este momento... tienen los laboratorios suficiente número de datos y experimentación clínica con número de casos como para que las entidades reguladoras de la sanidad exijan a ese gobierno, a esas empresas que ya pidan la autorización definitiva y asuman las responsabilidades correspondientes. Es decir, dar ahora una tercera vacuna, cuando tenemos millones de casos como no se ha dado nunca en ningún producto, en ningún medicamento en cuanto a experimentación clínica. Hoy las empresas tienen datos de sobra para decir, señores, queremos pedir a los organismos reguladores la autorización definitiva con todas las de la ley de las vacunas que están en el mercado y no poner ni una sola vacuna más bajo esa situación de emergencia, porque ya no es una situación de emergencia, ya es la legalidad y que asuman las responsabilidades que a cada uno le correspondan. Con respecto un segundo, está usted brillante hoy, ¿eh? Le firmo y además voy a acabar, si me dan permiso, con un hecho. Estamos a favor de las vacunas. Sí. Estamos a favor totalmente. de las vacunas. Diga usted, estamos a favor de las vacunas. Pero digo lo siguiente, mire, lo he leído. Si enferma después de la primera pauta, es que faltaba la segunda. Es para que analicen, ¿no? Si se enferma después de la segunda, es que no habían pasado 21 días. Si se enferma después de los 22 días, es que la inyección es para que no se ponga grave. Si se pone grave, es que la inyección es para que no muera. Y si muere, ninguna inyección es 100% segura. Siempre es culpa de alguien. Eso es lo que ha resumido el tema. Entendemos la responsabilidad. Y estamos a favor, ¿eh? Pero vamos a ser también... Solo dar un dato. Al hilo de la declarada inconstitucionalidad del estado de alarma. Ya se están presentando en los juzgados demandas pidiendo daños y perjuicios por el cese de las actividades. Y sobre todo por la reclusión social en los domicilios de las personas. Acabamos. La Constitución. Hoy sería que el programa, de verdad que les felicito, no es porque hoy coincida Hacienda, porque no siempre coincide, hoy, pero es que creo que estamos haciendo un servicio público tremendo, hablar a la gente con la verdad, que evidentemente nosotros no nos equivocamos también, ¿eh? Y si mañana tenemos que decir, pero lo que sí vamos a defender siempre es al ser humano. Y además les voy a decir una cosa, estamos en una televisión católica, recen mucho para que prevalezca la verdad. Y si ustedes no son creyentes, pues también mediten.
hay que rezar mucho para que, la verdad, estamos en un momento en el mundo en el que la mentira se está adueñando del mundo. Estamos como que las fuerzas del mal, y no quiero ser apocalíptico, han visto dar un bocado al ser humano indefenso y descontrolado. Y no podemos jiji, jaja, tenemos que tomar responsabilidad. Es una meditación propia. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.